Bienvenidos a tu programa radial Vista Económica, donde tendremos entrevistas, noticias e investigaciones económicas, sociales y culturales. Empezamos. Buenas noches. Bienvenido a su programa radial Vista Económica, un espacio que surge desde la comunidad universitaria para brindarles a ustedes entrevistas, información y notas económicas, sociales y culturales. Quiero agradecer como siempre a la Universidad Nacional de Loja y a la Corporación Juventud Independiente por el apoyo en el desarrollo de este programa. Quiero recordarles que somos retransmitidos por 98.5 Radio Universitaria en la ciudad de Loja y 106.9 Radio Cumbres en las provincias de Azuay y Cañar. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales CJI Ecuador y programa radial Vista Económica a través de Facebook. Quiero dar la bienvenida a Leonardo, representante de la Corporación Juventud Independiente. Bienvenido, Roberto. En nuestro segmento Voces Económicas contaremos con la magíster Cristina Almeida, con quien conversaremos sobre políticas públicas para los jóvenes. Además, daremos un breve análisis sobre los 2 primeros meses del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Sin más, arrancamos. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación presentamos nuestro segmento Voces Económicas, un espacio de entrevista a los principales actores sociales de la comunidad universitaria y de la localidad, con quienes abordaremos temas de interés económico y político. El día de hoy nos acompaña la abogada Cristina Almeida Moscoso. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Cuenca. Además cuenta con un magíster en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Nuevo León en México, gracias a la beca de excelencia académica CONACYT. Estudiante de la especialización en Políticas Públicas con enfoque de género en Flaxo, México, y presidenta del Consejo Consultivo de Juventudes de Cuenca en el año 2016. Cristina nos conversará sobre las políticas de la juventud en la actualidad. Quiero darte la bienvenida, Cristina, por este espacio y tu tiempo, y quiero empezar esta entrevista preguntándote sobre qué se trata las agendas de la juventud a nivel mundial. ¿Cuál es su importancia y cómo se ha desarrollado a nivel regional y a nivel nacional estas agendas? Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un gran placer poder conversar y poder conocer otros espacios de articulación que quieran hablar del tema de juventudes, ¿no? Que es un tema súper amplio, pero que no siempre es debatido. Un poco para comenzar como la entrevista habíamos propuesto hablar de este movimiento mundial de juventudes que se está generando y que poco a poco ha ido tomando fuerza, incluso legalmente podemos hablar de que hay una Convención Iberoamericana de Derechos de Jóvenes. Esta convención por primera vez toma los sujetos, que seríamos los y las jóvenes o las juventudes, si queremos ser todavía más amplios, y comienza a decir, bueno, ¿cuáles son los derechos que están tomando o que se están dando en los países para lograr que este sector de la población, que además de su sector clave, productivo, comience a tener garantizados los mínimos, ¿no? Que es en la agenda ya más nacional o más regional, pues se han levantado datos de información que nos permite saber qué es lo que realmente quieren las juventudes. Sin embargo, por fenómenos de la globalización, incluso un poco desde la geopolítica también podemos conversar, se ha visto completamente necesario crear normativa. Entonces ahí aparece en el 2007, aparece esta Convención Iberoamericana de Derechos, ¿no? de las Juventudes, donde aunque es bastante enunciativa, ya nos da una línea de acción para que se comiencen a generar y a crear políticas públicas, pero políticas públicas integrales, ¿no? Que cuenten con presupuesto, que además tengan sectorizado, porque no es lo mismo un joven o una joven de 19 años que una de 25, ¿no? ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Qué pasa con los jóvenes de los espacios urbanos frente a los jóvenes de los espacios rurales? ¿Cuáles son las problemáticas que más enfrentan? ¿A qué edad están planteándose ser padres, madres o formar una familia? O ya no, de plano, ya no se lo están planteando en esta juventud temprana, digamos. Entonces, son cosas que vale la pena debatir, que vale la pena conversar y que lamentablemente muchos gobiernos no siempre les dan una mirada estratégica.
Entonces, tenemos una población que se está preparando, que además tiene fuerza de trabajo, que implica incluso la perspectiva del país, o sea, cómo voy a pensar en materia económica, en materia social, en materia política, si quieren, cómo voy a pensar en un país. Son estas personas, somos estas personas, las juventudes, quienes estamos ahí, ¿no? Pendientes, a la espera de que se tomen acciones para primero lograr entender la necesidad de que contemos con los mínimos de nuestros derechos, pero también con programas y políticas públicas especiales que permitan potenciar capacidades, que permitan generar oportunidades y que incluso evitemos esta famosa fuga de talento, ¿no? Que muchos jóvenes en Ecuador, pues llega un momento en el que decimos, bueno, nos vamos, hay que salir. Y esa no es, bajo ningún punto de vista, una buena un buen escenario para el país. Entonces, un poco ya desde el 2007 se está debatiendo en el escenario internacional estas propuestas y estas ideas para irlas asentando ya en políticas públicas en los diferentes países democráticos, ¿no? Tú mencionabas algo importante y es que dentro del sector económico el porcentaje de gente joven es considerablemente el más significativo. Dentro del sector productivo y del sector académico, ¿cómo se están manejando los derechos de la juventud y cómo se puede impulsar y garantizar estos derechos a nivel nacional? Claro, podemos hablar de que hay un 38% de población en Ecuador que está compuesta de niños, niñas y adolescentes. Y luego le sigue el 31% de población que son los adultos jóvenes. Estos adultos estamos, o estos jóvenes adultos, estamos entre los 20 y los 39 años. Em, Hay discusiones un poco legales de cuántos años sí, cuántos años no, pero bueno, estos datos además los obtuve de el Consejo Nacional para la Igualdad, ¿no? Que ellos también hacen un trabajo interesante en recopilar cuáles son tanto el marco jurídico que nos ampara, el marco programático, el Estado, o sea, cuál es la situación de esta población. Y aquí sacan el tema exclusivamente económico, ¿no? Entendiendo que somos el 31% y que hay una población grande de niños, niñas y adolescentes que ya se va acercando, ¿no? Entonces, un momento en el Ecuador que vamos a tener una población importante, demográficamente hablando, de jóvenes. Eh, los jóvenes comenzamos a tener algunas problemáticas, las jóvenes, y hay que irle dividiendo, ¿no? Porque como decía en un inicio, no es lo mismo ser joven, mujer de 20 años, urbana, a ser joven, mujer de 20 años en zona rural, por la misma lógica que se ha tomado, ¿no? Hoy en día para este famoso concepción de desarrollo, ¿no? Que también podríamos ahí debatir un montón desde el ámbito económico. Em, en este sentido, tenemos algunas problemáticas que van de la mano con el desarrollo económico de las juventudes. Justamente está gracias a este trabajo, esta investigación que ha recopilado este consejo, pero también hay investigaciones que las ha hecho Flaxo y algunas otras instituciones y organismos, ¿no? Que nos dicen que una de las problemáticas, o podríamos dividir en 4 ejes bastante, o 5 ejes bastante grandes, estas problemáticas. Entonces está la escolaridad inconclusa, es decir, no todos y todas las jóvenes somos estas personas que nos muestran en las universidades que logramos llegar a la educación superior, ¿no es cierto? Peor a una educación de cuarto nivel. Entonces ahí ya tenemos una alerta que nos está diciendo por qué los y las jóvenes no están llegando a formarse en un espacio universitario, tecnológico, cualquiera que este fuere, pero no estamos llegando. Entonces, este problema es solo la punta, porque entonces vamos descubriendo que la educación secundaria o la educación primaria no han sido de calidad o incluso están sin terminar y esto es un retroceso para el país. Luego tenemos el desempleo. Realmente el empleo en América Latina debe ser replanteado y en Ecuador no es la excepción. ¿Qué comprendemos por empleo? De broma, pero que creo que es muy real, pasa que hay muchos jóvenes que decimos, bueno, en el cargo piden 5 años de experiencia, doctorado, maestría y un poco más, y la edad recién no nos alcanza, ¿no?
o cuál fue nuestro primer empleo. Y muchas veces fueron en espacios informales o a medio tiempo o en lugares donde no somos reconocidos y reconocidas como realmente actores que ya tienen su experiencia y su experticia y se han formado. Entonces, el desempleo es una problemática bastante grande. Sumémosle a una pandemia que estamos viviendo, entonces vamos a ver un montón de precarización en los espacios laborales. Y por lo general, cuando somos jóvenes, sí pasa mucho que se entra a los espacios laborales, tanto públicos como privados, bajo lo que se diga, ¿no? Porque quiero el trabajo, hay 20 más atrás mío esperando. Entonces, uno de los temas que tendríamos que impulsar, sin duda, es espacios laborales. Mucho se ha hablado del emprendimiento y claro, ha sido una salida, incluso la pandemia nos ha demostrado que en muchas situaciones la economía circular comienza a dar resultados. Entonces, yo le compro al compañero, a la amiga le vende al vecino, el vecino. Este tipo de emprendimientos dan resultado, pero porque venimos de una pandemia. La idea sería crear las condiciones económicas, jurídicas y políticas para que esto ya sea mucho más orgánico y así las personas que se dedican al emprendimiento tengan la garantía de que no siempre va a ser un capital que se pueda perder, ¿no? Porque hablamos de que muchos de los y las jóvenes se endeudan, entonces entran al sistema financiero ya endeudados, por algo falla el trabajo o su emprendimiento, entonces es bastante duro. Así que ese sería otro eje. Algo que es importantísimo y que a veces no lo analizamos bajo una lupa económica es la violencia. La violencia en general es realmente, yo creo que la pandemia con la que ya estamos normalizados y acostumbrados a vivir. Esta violencia sí nos demuestra que es mucho más difícil que una o un joven acceda al empleo o acceda a un bienestar económico si vive violencia. Porque la violencia, además, en ciertos casos, profundiza círculos de pobreza. Entonces, estamos hablando que hay que romper esta concepción, esta idea juvenil, ¿no? De que el joven exitoso, que siempre es aquel que logra además entrar a la universidad y que logra tener trabajo, porque no siempre es así. Existen jóvenes que se han dedicado a otros espacios y que son igualmente válidos, o jóvenes que son mamás y papás que tienen que enfrentar su juventud de otra manera, ¿no? Que tienen que priorizar otras cosas. Luego está la trata y el tráfico, que es un tema bastante delicado y que el Ecuador debería comenzar a pronunciarse. Y aquí las víctimas principales o directas de ambos delitos son mujeres jóvenes. Entonces, esto también es algo que las juventudes hemos puesto sobre la mesa y hemos decidido hablar, ¿no? Hemos decidido decir, bueno, o sea, las mujeres que más desaparecen, las mujeres que más sufren violencia son las mujeres jóvenes. No quiero decir con esto que las mujeres de otras edades no sufran violencia, por supuesto que sí, lamentablemente sí, pero hay un altísimo índice, sobre todo en trata y tráfico, ¿no? Y por último, y no menos importante, el suicidio. Entonces, varios estudios que demuestran que las poblaciones jóvenes hoy por hoy tienden a pensar o a cometer suicidio mucho más que nuestras personas, que las generaciones pasadas. Esto se debe a un montón de cosas, pero si sumamos las problemáticas que fui dando, claro, el suicidio no resulta tan extraño, ¿no? Entonces, la población joven de Ecuador puede convertirse en ese brazo articulador, en ese músculo que puede impulsar económicamente al país, o puede ser una población que se encuentra perdida, ¿no? Que se encuentra tratando de escalar, tratando de aferrarse a mínimos. Entonces ahí está la decisión, ahí está el debate, ahí está el espacio yo creo, de concretar ya hacia dónde y hacia qué Ecuador queremos caminar, todos y todas. Cris, tú me comentabas que existía una ley de juventud a nivel nacional. ¿Qué ha sucedido con esta ley? ¿Cuál ha sido su implicación en la actualidad? ¿Y cuál es la importancia de desarrollar leyes a favor de la juventud? Bueno, la ley de la juventud ha sido un debate de las organizaciones juveniles desde hace, me atrevería a decir, ya casi 10, 12 años, tal vez un poco más. La ley de la juventud lo que buscaba en su inicio era, claro, justamente generar un espacio realmente orgánico que permita la creación de proyectos y de políticas públicas que se asienten y den cuerpo a
a impulsar este espacio de la población. La ley de la juventud necesita ser reformada, necesita ser replantada, necesita ser pensada no solamente como una solita, ¿no? Sino necesita tener coherencia con la Constitución, necesita tener coherencia con los tratados y convenios internacionales, como el que mencionaba al inicio, pero también tiene que tener relación con la ley de economía popular y solidaria, la ley de educación superior, incluso los espacios ya descentralizados. Muchos gobiernos autónomos han intentado, algunos con éxito, algunos sin éxito, proponer ordenanzas que impulsen mi primer empleo, que impulsen el trabajo con el sector privado también para que las jóvenes puedan acceder a pasantías o a prácticas preprofesionales, que ha sido como una promesa constante que a veces se logra materializar, pero que realmente no logra sostenerse en el tiempo. Ese tipo de situaciones merecen ser revisadas, ¿no es cierto? Y ahora que estamos en un nuevo periodo político, por decirlo así, la Asamblea debería repensarse, e incluso en países como Costa Rica o el mismo México, hay institutos de la juventud. Nosotros en un momento tuvimos una Secretaría de Juventudes que eventualmente fue, espero no equivocarme, pero fue ya casi eliminada por completo. Y son necesarios estos espacios de articulación, tanto del gobierno central como en los gobiernos autónomos descentralizados, porque hay que pensar también que la ley da las líneas, ¿no? Entonces la ley toma y da las líneas de acción grandes. Ahora, ¿cómo le asentamos? Eso hay que asentar en territorio. Y Cuenca efectivamente nunca va a ser igual que Loja, y Loja no será igual que Guayaquil. Las necesidades van a ir variando. Tenemos una política pública o un proyecto nacional o una secretaría, si queremos, de juventudes. Es más fácil que podamos articular el territorio y que podamos trabajar en las necesidades reales de esa población. Y además de la diversidad de esa población, ¿no? Porque no podemos, y hay que romper esta idea de que las juventudes somos homogéneas, para nada. O sea, vivimos en un país plurinacional, en un país multicultural, en un país donde la diversidad se da hasta por geográficamente hablando. Entonces es súper difícil pensar que los y las jóvenes respondemos a un modelo prefabricado, ¿no? Para nada resultaría así. Justamente, Cristina, tú nos estás hablando de la diversidad que existe a nivel nacional. Al ser Ecuador un país pluricultural, ¿cómo podemos garantizar los derechos de los jóvenes considerando estas diferencias, ya sea en regiones, culturas, en etnias, y que pueda ser representativo para cada uno de ellos? Claro, bueno, yo creo que hay que trabajar de manera articulada y entender que aceptar las diversidades no quiere decir dejar de generar acciones. Ahora me explico. Nosotros tenemos un Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos herramientas que ya nos permiten incluir a esta población, ¿no es cierto? Incluir de manera activa como sujetos de propuestas y como sujetos además que tienen la responsabilidad de involucrarse en el desarrollo, sea público o privado del país. Eh, yo creo que una de las formas en las que podemos asentar estas propuestas, estas ideas, ha sido creando espacios autónomos de juventudes. Hay algunos municipios que ya tienen este espacio llamado Casa de la Juventud. En algunos ha funcionado, en otros no ha sido la mejor ejecución, pero estos espacios institucionales permiten de cierta manera comenzar a debatir primerito que hay juventudes, luego debatimos que somos juventudes diversas, ¿no? Entonces, que además ahora las juventudes tienen agendas clarísimas. En la mayoría de los casos, el parteaguas es o la bandera que estamos defendiendo son los derechos humanos, pero estas juventudes también están en la misma línea de la defensa del ambiente, estamos en la misma línea de la defensa a las mujeres, estamos en la misma línea de la no violencia. Entonces, aunque somos, digamos, de la misma población, tenemos diferentes intereses. Hay otros jóvenes que están en el espacio privado y que están generando acciones, ¿no? Generando alianzas, incluso internacionales, que permiten realmente estas conexiones que son muy necesarias. ¿Por qué mencionaba esto del plan nacional o este engranaje que nos permite entender qué país queremos?
porque hay que volver a preguntarnos, ¿no? Y las juventudes en eso suelen ser muy, o solemos ser muy críticas de cuál es el modelo de Estado que queremos, hacia dónde deberíamos caminar, cuáles son las verdaderas necesidades, qué se dicen en las calles, en las bases sociales. O sea, habemos jóvenes que trabajamos en espacios de voluntariado, otros que están organizados políticamente, otros que están organizados de manera sindical. O sea, la actividad y el accionar juvenil es bastante profundo. El problema es que tampoco hay una democratización de los espacios de toma de decisiones, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando tenemos candidatos jóvenes o cuando buscamos que los candidatos, candidatas que han representado distintos ideales lleguen y son jóvenes, no se da. Por lo general, los cuadros que se llaman o los cuadros que más se buscan son personas que ya han tenido varios espacios de representación y un poco se van como desplazando a los cuadros jóvenes. Entonces, nunca llegamos a esta renovación tan necesaria que ya nos ha demostrado, yo creo que la región latinoamericana, que si no tenemos jóvenes que disputen los espacios de decisiones, que disputen los espacios críticos, no vamos a tener un cambio importante, un cambio que sea regeneracional. Y además tampoco vamos a tener un cambio en lo que concebimos como un espacio económico activo y atractivo y además digno, ¿no? Porque no se trata de trabajar 40 horas sin descanso y sin ningún tipo de beneficio legal, sino que se trata de dignificar las condiciones de trabajo, de dignificar los espacios de toma de decisiones, los espacios de representación juvenil. Y para eso también tenemos que analizar cómo se componen em, nuestros gobiernos, ¿no? Tanto los gobiernos autónomos descentralizados, las prefecturas, hasta el gobierno nacional, quienes están tomando las decisiones por los jóvenes. No pasó aquí, pasó en otro país, pero había un congreso de juventudes donde el ponente más joven tenía 42 años. Entonces hay que romper la idea de que hay que darnos hablando, sino los jóvenes, las jóvenes ya tenemos lista la agenda, las peticiones, hasta la propuesta y muchas veces no hay el espacio. Entonces yo creo que por ahí también podemos entender que en la diversidad está como dicen, está el condumio, está ese plus, Este es un programa que surge desde la comunidad universitaria y para ir cerrando esta entrevista me gustaría que me cuentes cómo es el rol de la juventud hoy en día y cómo nosotros como jóvenes podríamos ser más activos e involucrarnos para generar un desarrollo y una inclusión social más dinámica. Bueno, yo creo que ahí, Roberto, hemos estado conversando de un montón de ideas que es posible asentarlas, ¿no? A veces caemos en imaginar un montón el escenario más favorable y esperar a que las condiciones se den, y a veces es necesario ya comenzar a aprender y a trabajar sobre la marcha. Yo creo que los y las jóvenes estamos súper involucrados en los espacios. El problema es que cuando ya llega el momento de realmente ceder la representación a los y las jóvenes, entonces ahí ya nos lo pensamos varias veces, comenzamos a decir, bueno, tal vez no, es muy joven, no está preparado, y todas estas otras adjetivos que pueden ser ciertos, ¿no? Pero que también hay que recordar que todos en algún momento fuimos jóvenes o somos jóvenes y no siempre sabíamos hacer las cosas, y hasta que no, o sea, se tiene la formación, ¿no? En muchos de los casos, pero no nos dan el espacio para la experiencia. Yo creo que el actuar juvenil es de por sí un actuar crítico, es de por sí un actuar que va a generar espacios de debate, de controversia, un poco incluso irreverentes, pero es que es ahí donde tenemos que ganar ese terreno y que ir mejorando. ¿Por qué digo irreverentes? Porque, claro, las juventudes tienen que criticar lo establecido, no con ánimo únicamente de destruir, ni mucho menos, sino con ánimo de que las construcciones y la evolución, si quieren, se dan cuando comenzamos a repensarnos y a saber que el estatus o lo establecido podría ser mejor, o que lo establecido tal vez ya no representa los intereses actuales, ¿no? Hace 60 años, 70
años no nos preocupábamos por lo que hoy nos preocupamos, que es el ambiente, por ejemplo, o sea, la lucha por el agua, un ambiente limpio, hasta incluso esta educación sobre el reciclaje, sobre la reforestación, sobre espacios que son una preocupación legítima de nuestra generación y que muchas veces es tomada como lo políticamente correcto, se la aborda un tiempo y después se abandona. Yo creo que este tipo de situaciones están mostrando que los y las jóvenes tenemos ya posturas y tenemos sobre todo discusiones críticas, estamos generando conocimiento. En la academia también hay jóvenes que están ya produciendo conocimiento, que están generando ideas y que son y somos ecuatorianos. Entonces, es cuestión, creo yo, de darle el foco, de darle la luz a estos espacios que ya están produciendo, que ya están generando algo, que ya están dando un debate y realmente escucharnos y decir, bueno, tal vez algo sí hay que cambiar, o sea, hay que comenzar a canalizar ese potencial y utilizarlo para el bien del Ecuador, ¿no? Y hablarlo ya en grandes rasgos de hacia qué país queremos caminar, qué país vamos a tener en 30, 40 años, que es algo que en América Latina no siempre se hace, ¿no? Esta famosa perspectiva, este imaginar más allá de los 5 años que tenemos planificado, de los 5 años que dura un plan nacional de desarrollo. Entonces, son cosas que valen la pena y que merecen ser debatidas y las universidades lo están haciendo, las asambleas lo están haciendo, los barrios lo están haciendo. Entonces, yo creo que por ahí podríamos contribuir de una manera bastante activa. Muchísimas gracias, Cris, por tu tiempo, por este espacio, por compartir tus ideas. Y bueno, espero que no sea la última vez de tenerte aquí y poder debatir ciertos temas que realmente dentro de la academia son bastante productivos. Así que agradecerte nuevamente tu participación. Estimada Cristina, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo. Realmente lo que nos has comentado el día de hoy son conceptos bastante valiosos. Esperamos contar contigo en otra oportunidad para seguir debatiendo sobre estas políticas aplicadas a los jóvenes y sobre todo enfocarnos en nuevos desarrollos que permitan un país más pluricultural y más diverso que garantice los derechos de todos los ciudadanos. Claro que sí, muchísimas gracias por el espacio y ha sido un gusto y un placer conversar, Roberto, está en este tiempo. De esta manera llegamos al final de este segmento y damos paso al siguiente espacio, Más allá de la economía. Presentamos el segmento Más allá de la economía, donde trataremos las últimas tendencias en deportes, cultura, arte, educación, entretenimiento, salud y política. Bienvenido a este tu segmento Emprendinova. Mi nombre es Kelly Castillo y hoy hablaremos sobre las empresas de alto impacto. ¿Sabes qué tienen en común Google, Facebook y otras grandes empresas de nuestra época? Sencillo, todas estas corporaciones son empresas de alto impacto que prácticamente han cambiado el mundo. En la actualidad nos encontramos en un contexto empresarial que cada día se vuelve más exigente y competitivo. Pero, ¿por qué razón surge este nuevo concepto empresarial? Pues surge como un concepto absolutamente fascinante, puesto que el emprendimiento de alto impacto hace referencia básicamente a que los emprendedores no buscan solo obtener una rentabilidad económica, sino que usan sus iniciativas empresariales para generar un impacto social y así contribuir positivamente con el medio que los rodea. A continuación te comparto las principales características que tienen en común los emprendimientos de alto impacto. Por un lado, son desarrollados por equipos multidisciplinarios. Es decir, los emprendimientos de alto impacto cuentan con equipos apasionados y multidisciplinarios en los que las habilidades y conocimientos de cada quien se complementan con las de los demás, logrando que sean capaces de desarrollar proyectos mucho más interesantes de los que cada uno podría llevar a cabo de manera individual. Por otro lado, resuelven problemas de manera efectiva, pues no tratan de reinventar la rueda o de crear productos extremadamente complejos, todo lo contrario.
Su principal objetivo es solucionar problemas y satisfacer necesidades de la manera más efectiva posible, haciendo que la vida del consumidor sea más fácil. Además, aprovechan la tecnología y tienen un impacto global, pues gracias al uso de las nuevas tecnologías, este tipo de emprendimientos tienen el potencial de impactar globalmente su entorno. Asimismo, son económicamente rentables, ambientalmente sostenibles e innovadores. Finalmente, pero no menos importante, generan un impacto social y a la vez crean valor. Es decir, estos emprendimientos impactan diferentes elementos de la sociedad, dado que crean valor para sus clientes, forman alianzas con otros emprendedores para crecer mutuamente, generan empleo, crean oportunidades para poblaciones vulnerables y contribuyen a la solución efectiva de problemas latentes de la sociedad. Un claro ejemplo de emprendimiento de alto impacto es el restaurante El Cielo, que es un restaurante colombiano con sede en Bogotá y Medellín, que hace uso de las neurociencias para crear comida creativa y ofrecer experiencias sensoriales a sus clientes. Interesante, ¿verdad? Pero eso no es todo. Detrás de este restaurante hay una fundación que crea oportunidades para soldados heridos en combate, sordomudos y diferentes estratos de la sociedad que viven en vulnerabilidad, permitiéndoles capacitarse y tener la posibilidad de salir adelante. Así como las personas detrás de las grandes empresas mencionadas con anterioridad, seguramente tú puedes formar parte de la cada vez más grande lista de personas que se atreve y no tienen miedo al fracaso. Personas que no se preocupan, que se ocupan y siempre buscan una solución. ¿Tendrás lo necesario? Atrévete a intentarlo. Más allá de la economía. Hola, mi nombre es Evelyn Abarca. El tema del día de hoy es acerca de las pirámides que venden ilusiones. Estoy segura que todos alguna vez hemos escuchado por algún amigo conocido de un negocio en el que se acaba de meter y que promete rentabilidades estupendas fuera de lo común. Es normal que cuando se escuchan este tipo de maravillas puedas llegar a desconfiar del negocio que te comentan, y es que no resultaría nada extraño que se tratara de un fraude financiero, o si queremos ser más específicos, de un fraude piramidal. Es por eso que el día de hoy te voy a hablar de este método de estafa que, por cierto, no es reciente, sino que lleva aproximadamente un siglo entre nosotros. Así que vamos a encender la máquina del tiempo para dirigirnos al año de 1920, cuando Carlos Ponzi, un emigrante italiano, llegó a Estados Unidos con muy bajos recursos y que al poco tiempo descubrió que los cupones de respuesta internacional de correos se podían vender en Estados Unidos más caros que en el extranjero. Así que se esparció el rumor. Muchos decidieron apoyar a Ponzi con capital, pero él en realidad no estaba comprando los cupones, estaba pagando beneficios de hasta el 100% en 3 meses utilizando el capital de los sucesivos nuevos inversionistas. Ponzi convenció a sus amigos y a asociados de que apoyaran su sistema en un principio, ofreciendo un retorno del 50% en una inversión de 45 días. Algunas personas invirtieron y luego obtuvieron lo prometido en el lapso que se había acordado. La noticia se empezó a expandir y el promedio de inversiones comenzó a crecer. En febrero de 1920, Ponzi obtuvo unos $5,000, equivalentes a $65,000 actuales, y con el paso del tiempo esta cifra se fue acumulando hasta que el gobierno federal de Estados Unidos descubrió esta estafa. Muy pronto su sistema cayó y los ahorristas perdieron su dinero. Ahora apaguemos esta máquina del tiempo y volvamos a la realidad. Hoy por hoy existen muchos Carlos Ponzi a nuestro alrededor tratando de hacer de las suyas. Hace apenas unas semanas escuchábamos en los medios de comunicación el caso de Miguel Ángel Nazareno, o mejor conocido como Big Money, quien, pese a no tener orden de captura, hasta el día de hoy, grupos numerosos de personas que sobrepasan las 500 se ubican a diario a los alrededores de su casa con la esperanza de ser llamados para la devolución de sus dineros, olvidándose ya del interés del 90% que ofrecía Nazareno. Pero bueno,
Ahora que estamos al día con ejemplos lamentables de este tipo de estafa, es conveniente que también hablemos de las formas en que podemos evitar caer en este tipo de redes. Y aquí te lo resumo en tres aspectos que debes tomar en cuenta. El primero son las rentabilidades elevadas en plazos breves de tiempo. Normalmente este tipo de negocios se presentan como una oportunidad de negocio único y muy rentable con rentabilidades muy atractivas desde el comienzo. El segundo y el más evidente es el reclutamiento de nuevos miembros. Si el sistema necesita de esto para que el sistema funcione, lo mejor es ponerse en alerta y salir corriendo de este negocio, ya que tiene toda la pinta de tratarse de estafas piramidal. Y por último, debes tomar en cuenta el origen dudoso de la rentabilidad, pues si no se explica en dónde se invierte el dinero y cómo se genera la rentabilidad tan elevado, lo más normal es que exista un fraude detrás. Pon mucho ojo a estos tips, ya que te pueden ser de mucha ayuda a ti, a algún amigo o familiar, y recuerda que hay que extremar las precauciones cuando una estafa piramidal muestra documentos que acreditan su legalidad en un determinado país para inspirar confianza a los inversores, ya que no es garantía de que la empresa sea fiable si su sede social está en un país sin regulación concreta a este respecto. No dejes que te vendan pirámides disfrazadas de ilusiones. Recuerda que lo que fácil llega, fácil se va. Nos vemos en la próxima entrega. Esto fue Economía para Todos. Más allá de la economía. A continuación presentamos nuestro segmento Voces Económicas. Un espacio de entrevista a los principales actores sociales de la comunidad universitaria y de la localidad, con quienes abordaremos temas de interés económico y político. Arrancamos nuestro segmento Voces Económicas con un breve análisis de lo que ha sido el gobierno del presidente Guillermo Lasso en estos 2 primeros meses. Es importante ver de que el gobierno cumple una agenda y esta agenda presidencial va a tener prioridades. Y como fue la agenda y la propuesta de todos los candidatos, para todos fue prioritario el tema de la vacunación. Y es por eso que hay que felicitar al gobierno, porque no solamente ha mantenido el número de vacunas necesarias, sino que también ha hecho esta alianza público-privada con las empresas para que ayuden en el tema de vacunación, haciéndolo incluso de centros de vacunación varias empresas. Es importante también recalcar que el Ecuador necesita más vacunas para continuar con las segundas dosis y es por eso que el gobierno no puede parar de seguir consiguiendo más vacunas. Es de felicitar lo que intentó hacer, la eliminación de esa barrera ideológica de saber con quién consigue las vacunas, como cuando quiso hacer con las vacunas rusas de Sputnik. Ha hecho con Sinovac, con CanSino. Con CanSino hubo un problema por la producción. Sin embargo, eliminó este tipo de barreras y eso es muy importante al país. Eso es lo que ha garantizado de que la mayoría ya estemos vacunados, a lo menos siquiera con la primera dosis. Sin embargo, no podemos olvidar de que no solamente en el casco urbano se encuentra la población. Tenemos un alto índice de población ya vacunada, pero hay muchas personas que no bajan ni a los propios cantones cercanos, mucho peor a una capital de provincia, que no se han vacunado. Y a esas personas hay que comenzar a crear brigadas que les lleven las vacunas hacia allá, o a lo menos a los centros más cercanos e invitarles a bajar por medio de los GATS. Sin vacunas no vamos a poder reactivarnos. Y ahora hay que estar alerta también con la nueva variante del virus. No por eso tampoco podemos permitir que el Ecuador se quede sin vacunas y por otro lado no se tomen otros temas que son realmente prioritarios, como es el caso del tema económico. Dentro del tema económico tenemos que primero ver el tema de la liberación de los precios de los combustibles. El Ecuador tiene un presupuesto general del Estado y este ha sido presupuestado, valga la redundancia, con un barril de $35. Al día de hoy, el barril del petróleo está sobre los $70, es decir, está teniendo un excedente del 100% sobre lo presupuestado. Y es por eso que creo que es importante y es necesario que el gobierno tome medidas sobre la liberación o la internacionalización, como se le llamó, de los precios de los combustibles. No es justo que el Ecuador, aparte de que
está ganando más tenga que el ecuatoriano pagar más por los combustibles. Sí, es necesario eliminar subsidios. Los subsidios no son buenos para la economía. Pero también sabemos que si se eliminan los subsidios, sube el precio de la gasolina. Y si sube el precio de la gasolina, sube el precio de todo. Y es por eso que tenemos que ser pragmáticos al tomar las decisiones. No se trata de mantener un subsidio por año, sino de irlo eliminando de una forma paulatina, de menor impacto del que tiene el día de hoy. Se habla de que tienen un sistema de bandas de más o menos 5%. Este sistema de bandas también debería funcionar con menos precio. Es decir, a ver, si se está disminuyendo de más o menos 5, ahora dejémoslo en más o menos 1. Es importante reactivar la economía, pero tenemos que tener claro, no se puede afectar al ciudadano corriente en su capacidad adquisitiva. Cada vez que algo sube de precio, muchas personas dejan de consumirlo porque ya no los alcanza. Entonces, esto va a afectar directamente en el ciclo económico. Es importante también tener en cuenta de que todas estas medidas que se tomen alrededor de los combustibles van a tener un impacto directamente en el índice de precio al consumidor. Y tal como se lo menciona, índice de precio al consumidor, este dependerá también de la inflación o deflación. En el año 2019 y en el 2020 tuvimos una deflación, es decir, el ecuatoriano promedio dejó de consumir porque ya no le alcanzaba algo y por eso se generó una deflación y no porque no haya subido el precio. Sin embargo, es de nuevo un llamado para que tomen ese tipo de medidas. Es importante de que el gobierno también tenga ya un plan económico vigente, grande, que se vea hacia dónde va. Y es por eso que el ministro Cueva ya había mencionado de que lo va a tener para agosto o septiembre. Estamos esperando, pero es una vez más importante, queridos ciudadanos y ciudadanas, entender de que, como dijo el candidato en aquel momento, Guillermo Lasso, que va a arreglar en 100 minutos firmando decretos. No, esa no es la forma. Y esa no es la manera de gobernar. Necesita crear consensos y tal como él menciona en su gobierno, el gobierno del encuentro. Y es importante que todas las decisiones vayan siendo de encuentros con los distintos sectores. Y es así que ya hemos visto algunos resultados y en eso también hay que felicitar cuando se tiene la razón. Por ejemplo, la liberación de ciertas partidas arancelarias que hace que ciertos productos importados bajen de precio. Nos parece correcto. Sin embargo, también tenemos que tener la capacidad y el cuidado de que lo que liberemos no afecte a la industria ecuatoriana. Sin embargo, por el momento vemos en gran agrado a todos los sectores la liberación de estos precios. Ya se hablan de supuestas reformas tributarias y laborales. Recordar una vez más de que en estas reformas no pueden ir en contra de los derechos y garantías que brinda la Constitución. Y tampoco se puede dar privilegios a ciertos sectores si las normas son para todo el país. Tenemos que tener cuidado y el gobierno tiene que tener el cuidado y nosotros como ciudadanos participar de la construcción de estas políticas públicas. Por otro lado, también es importante de que el gobierno deje un poquito más del lado mediático. Se ve demasiada noticia mediática y un gobierno no se puede manejar por TikTok o Twitter o por lo que digan las redes sociales. Es necesario que el gobierno ya comience a trabajar en políticas serias, que no solamente se dicten por conflictos en redes sociales, sino que también sean parte y que sean solución a una realidad. Por otro lado, tenemos que ver también que es necesario que se comience a priorizar otro tipo de información que se le da al público. No necesitamos solamente ver qué hace un político, qué hace un líder, qué hace el presidente, sino ver en qué parte se amplía, qué afectación va a tener esto al país. No necesitamos que remodele Carondelet por $800,000. No necesitamos solamente saber eso. Si bien puede ser poner de su plata, muchísimas gracias. Pero mejor, ¿por qué no invertir ese dinero que quiere donar en otras obras que pueden generar mayor impacto a la sociedad? Necesitamos comenzar a dejar un poco más del lado mediático y generar de ahora realmente un Ecuador de derecho. El Ecuador es un estado de derecho y no un estado de opinión. Siempre hay que recordarlo eso, donde primen las verdades. Por otro lado, también
necesitamos que ya se comience a generar soluciones a los conflictos que se han dado en los servicios que prestan las entidades públicas, en el deterioro del registro civil, en el sistema de licencias, en el sistema de los pasaportes. Ha habido un retroceso total y necesitamos que esto se reconstruya. Y además, esto tiene que ver mucho con una ola que ha habido en el austro del país sobre la migración. Y es necesario que el Ecuador esté consciente de que ahorita hay una ola migratoria muy amplia. Todas las semanas vemos en los noticieros coyotes dejan a personas en la frontera, niños abandonados por los coyoteros, por estas personas que se dedican a la trata de personas. Necesitamos que no solamente se brinde una mejora en los servicios, sino también una mejora en la situación general del país. La migración es netamente por una falta de trabajo, porque el Ecuador no brinda las oportunidades con las cuales se han vendido en ciertas formas los políticos. No están brindando oportunidades del Ecuador en este momento. Necesitamos brindar esas oportunidades con leyes que enmarquen un plan económico que genere una visión de desarrollo a través y obviamente por medio de la vacunación, generando y reactivando todos los sectores agrícolas, turístico, el sector comercial. Por otro lado, también tenemos que seguir viendo qué medidas se va a tomar para la educación. La educación, a pesar de que ha tenido un retroceso por el tema de pandemia, ya venía en decadencia y es hora de mejorarla. Y esto tiene que partir también, no solamente como ya se dieron cuenta de nuevo que eliminar un examen para el ingreso a las universidades públicas no hay cómo. Y lo dijo el secretario del CENESID, que no había cómo eliminar, que solo le cambiaban el nombre a transformar. Señores, muchas veces es muy fácil ofrecer y muy difícil cumplir. Y es por eso que tenemos que tener en cuenta qué ofrecemos. En este momento no es solamente ya liberar un examen, sino dar recursos a las universidades públicas para que puedan ofertar. Sin embargo, esperaremos con mayor de las ansias que esto se vaya erradicando y que logremos. Para cerrar este análisis, es importante darnos cuenta de que toda esta agenda presidencial tiene pies y cabeza y que tiene que funcionar de cierta forma. Esta agenda presidencial no tiene que ser únicamente mediática ni de posicionamiento de una persona, sino tiene que ser del encuentro y de los consensos que salgan de ese encuentro. Esta agenda presidencial tiene que ver que si no hay políticas públicas, no hay ninguna agenda que funcione y es el momento de comenzar a generarlas. Sin más, recordar que ninguna agenda ni ningún plan mediático va a aguantar a un gobierno que no tenga políticas públicas. Cerramos nuestro bloque de voces económicas y pasamos al segmento Notas Económicas. A continuación presentamos el segmento Notas Económicas, donde se abordará las últimas noticias económicas a nivel local, nacional e internacional. Hola, soy Gabriela González y hoy te traigo una nota económica. La OPEP decide aumentar su producción. Ministros de la OPEP y sus aliados, liderados por Rusia, acordaron este 18 de julio aumentar su producción de forma escalonada en los próximos 5 meses, cuyo objetivo es llegar a los 2 millones de barriles diarios adicionales del crudo en diciembre. De esta forma, la alianza conocida como OPEP+, reduce hasta unos 3,8 barriles diarios de su recorte pactado en abril de 2020. Como respuesta a la crisis del coronavirus y el desplome de la demanda global de petróleo. El secretario de la OPEP manifestó que el aumento de la producción comienza en agosto próximo, con 400 miles de barriles diarios adicionales cada mes a diciembre. Notas Económicas. Mi nombre es Adrián Huaycha y hoy hablaré. Los no vacunados son generadores de variantes. En Ecuador circulan 5 variantes de la COVID-19: Alfa, Gamma, Nueva York, Andina y Delta. Esta fue la última en reportarse.
Fue detectada en India en octubre del 2021 y ha llegado a 96 países aproximadamente. Pero, ¿por qué nos preocupan las variantes? Las variantes de la COVID-19 se caracterizan por ser más transmitibles, es decir, si antes una persona contagiaba a 2, ahora puede pasar de 5 a 7. En el caso de la variable Delta, los datos preliminares muestran que es más transmitible que otras. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, esta variante es entre 30% y 60% más transmitible y genera un mayor riesgo de reinfección. Un estudio publicado por la revista científica Nature detalla que las vacunas Pfizer y AstraZeneca son capaces de bloquear las variantes. Sin embargo, en el caso de la Delta, el nivel de protección es menor. Tiene varias mutaciones que pueden hacer que los anticuerpos generados por quienes se han contagiado y recuperado o quienes se han vacunado no sean efectivos, detalla el informe. Ante ello, la Organización Mundial de la Salud menciona que cuanto más permitimos que el virus se propague, más oportunidades tiene el virus de cambiar. Notas económicas. Hola, mi nombre es Carla González y les voy a hablar acerca de los riesgos de invertir en una pirámide o empresa no autorizada. Depositar dinero en una estructura ilegal no autorizada por la Superintendencia de Bancos o sin estar constituida jurídicamente es un riesgo para la obligación. El primer motivo que salta a la vista es que no hay seguridad ni garantías de que se recupere la inversión. Las denominadas pirámides son modelos de negocios que concluyen en ciertos casos en estafas masivas. Esto porque los propietarios de las supuestas empresas desaparecen con el dinero depositado. En Quevedo, hay temor de que esto ocurra por la suspensión de las devoluciones de los montos ingresados en Big Money de Miguel Ángel Nazareno, quien está siendo investigado por captación ilegal de dinero. Sin embargo, desde el plano penal también hay peligro de ser partícipe de operaciones financieras como esta. El abogado David Pacheco aclara que, en el caso particular de Big Money, hay dos situaciones. Por un lado, la Fiscalía investiga la captación ilegal de dinero. Este presunto delito no involucra a ninguno de los llamados inversores o ciudadanos que entregaron su dinero para recibir un interés del 90%. No son cómplices, sino son víctimas de una estafa masiva. El jurista explica que los usuarios de Big Money no tienen manera de justificar los montos que han recibido. Afecta a todos, menciona Pacheco, en referencia a lo que sucedería si la UAFE determina que la empresa de inversiones lavó dinero. Por eso, los ciudadanos deben tomar precauciones como supuestas estructuras financieras que operen al margen de la ley y la normativa vigente en el Ecuador, las cuales ponen en riesgo sus finanzas y podrían acarrear inconvenientes legales más grandes. Notas económicas. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Quiero agradecer como siempre a los estudiantes de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Loja por la participación en los diferentes segmentos de este programa. Agradecer a todos ustedes que nos siguen mediante nuestras redes sociales CJI Ecuador y programa radial Vista Económica en Facebook y mediante las emisoras 98.5 Radio Universitaria en Loja, 106.9 Radio Cumbres en Azuay y Cañar. De esta manera damos final a nuestro programa y doy paso a Leonardo para la despedida final. Muchísimas gracias, Roberto. Con esto vamos a cerrar el programa del día de hoy haciendo una recomendación muy breve para todos los ecuatorianos, que nos sigamos vacunando. Es importante que se reactive la economía y este va a ser por medio de la vacunación. Sin embargo, también el Ecuador necesita mantener unos cimientos firmes en políticas públicas para jóvenes, para el sector productivo, para el sector laboral, para todos los sectores. Y es importante que el gobierno comience a generar estas políticas públicas por medio de consensos, tal como él ha mencionado que se llama su gobierno, el gobierno del encuentro. Y esto no tiene que tener una fecha de caducidad que sea de aquí en 4 años, sino que dure y que perdure, mejor dicho, por varios gobiernos más. Sin embargo, debe tener en cuenta de que todos los derechos que están en la Constitución tienen que estar respetados en sus políticas públicas, sin privilegios y sin tampoco ánimo de atacar a algún sector productivo. Sin más,
Queremos hacer un llamado una vez más al gobierno para que se siga encontrando con los distintos sectores y cumpla con esas ofertas de campaña. Queremos agradecer a la Universidad Nacional de Loja, a la Corporación Juventud Independiente, a Radio Cumbre 106.9 en Cañar y Azuay y a Radio Universitaria 98.5 en Loja por la transmisión de este programa. Muchísimas gracias, les esperamos la próxima semana. Aquí termina el programa de esta semana.